Ya estamos, doctor. ¿Nos escucha bien? Perfectamente, estimado licenciado Jairala. Buenos Bien, días. buenos días. Doctor, a ver, ¿qué le parece si comenzamos a revisar el año político? Yo no sé si sea lo más pertinente evaluar primero la gestión del presidente Lasso. ¿Cómo la califica usted? Aciertos, errores, no sé, y ya puestos en la balanza, ¿cuántos puntos le pone sobre 10 a la gestión del presidente Lasso? ¿Sabe usted que una de las labores de los jueces más complicadas es que tienen la función de los dioses, que es juzgar a los hombres? Qué función tan difícil. Y qué función tan difícil poder juzgar a un gobierno, gente que define el destino de muchos hombres con sus acciones. Bueno, primero, buenos días. Un gran saludo a toda la audiencia de este espacio. Un saludo a todo el panel. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que fue un gobierno que arrancó con mucha expectativa primero en función del giro ideológico, digamos, del cambio de impronta que se supone que íbamos a tener o que esperaba la gente que creyó o que cree en este gobierno. Y un gobierno que arrancó, digamos, espectacularmente bien con el tema de la vacunación, que era una política pública, el cual lo hizo muy bien, pero digamos que en el camino o a la fecha, hay para mí un par de situaciones muy complicadas. La primera, que es el tema de la seguridad. Y esto se refleja en un hecho lamentable, que probablemente el Ecuador cierre este año con su récord histórico de muertes violentas. Es decir, aparentemente cerraríamos con 25. Para que ustedes tengan un parámetro, Colombia tiene 27, México 29, y que es una cifra nunca antes vista. Cuando hace solo 5 años, esta cifra era de 5.4 muertes violentas, justamente, irónicamente, la más baja de la historia. Entonces esto para mí me llama una gran reflexión porque conlleva dos hechos. El primero, para mí, ausencia de liderazgo y de gestión efectiva en las personas que ha delegado esta responsabilidad el presidente. Y la segunda, el no entender, creo yo, o el no repetir la acción de la vacunación, entender que es una política pública. Y toda política pública, para tener éxito, requiere dos cosas. Primero, liderazgo, y segundo, los recursos para poderlo enfrentar. Y en ese sentido, a mí me preocupa. Hablamos de la vida, hablamos de la seguridad de la gente. Hay una gran cantidad de niños que han sido afectados en esta ola de violencia. ¿Qué pasa con ellos? Hay grados infinitos de impunidad. Yo no recuerdo un solo sicariato en el cual se haya dado con los actores intelectuales. Entonces, yo recuerdo una vez trabajando en un país en Centroamérica y en Venezuela, esa cifra era del 90%. No sé en este caso en el Ecuador, pero este tema de la seguridad nos lleva a varias reflexiones. Primero, las justificaciones del gobierno, por ejemplo, de querer hablar de los gobiernos seccionales, que de acuerdo a toda la normativa vigente, absolutamente nada que ver, ya de poder ser un ente accesorio o coayudante, que es lo que han hecho algunos municipios. Y segundo, bueno, el plantearnos como alternativa una consulta que desde mi perspectiva me parece bastante valiente, sin perjuicio de que es legítimo que el gobierno nos plantee una tesis para resolver un problema, pero el llevar un tema nacional a una discusión local como es una elección seccional, cuando tienes 80% de rechazo, muy poca credibilidad, ponerte a que te evalúen los electores en otro tipo de contienda y adicional a eso desafiarlos, los que no están con nuestra tesis en tal y cual pregunta son delincuentes, narcotraficantes, etcétera, etcétera, etcétera. Me recuerda un poco Febres Cordero cuando calificaba de prostitutas, drogadictos, ladrones a los electores de Bucaram. Muchos dicen que eso le costó la elección a Nebot en su momento. Yo no creo. Una elección es como un avión cuando se cae. Hay una serie de elementos y factores que hacen que una elección pierda, ¿no? O es como el fútbol, gana el que menos se equivoca. Pero en todo caso, bueno, mi calificación para el gobierno sería la que hacen los ecuatorianos en todos los estudios de opinión, incluso CEDATOS, que es la encuestadora de planta del gobierno, que es prácticamente de un 2/10. Bien, ahora, ya que estamos hablando del tema de la seguridad, ¿qué hacer para que no se den estos casos de impunidad a los que usted se refiere, doctor? Porque a lo mejor yo me pongo en los zapatos de los jueces, en el pellejo de los jueces, que están expuestos a hacer su trabajo en
edificios que, bueno, que se están cayendo, que no tienen ni siquiera papel para la fotocopia, que no hay seguridad, que se van a su casa solos. Sí, no estoy justificando, ojo, pero ¿no le parece que por ahí también viene el asunto de que los jueces deberían contar con una mínima protección para poder hacer el trabajo? En este momento es el más difícil del mundo, que es el de juzgar a personas involucradas en temas de narcotráfico. Sin duda, sin duda. En ocasiones creo que los influencers tienen más seguridad de parte del Estado que algunos, no todos, que los mismos jueces. De hecho, hay otro punto súper interesante, ¿no? Y macabro, por otro lado. Se nos quiso vender o pintar o se nos intenta el relato oficial hablar de que es una guerra entre ellos. Yo ya sé de 3 o 4 personas sin antecedentes penales que han sido víctimas de sicariato. Y esto lo hace más grave todavía, ¿no? A mí, la justicia sin duda alguna requiere una reforma estructural en todo sentido y desde que las fotocopias o hasta baños decentes en los juzgados o en las instalaciones de las judicaturas o todos los juzgados. Sí, definitivamente. Mire el caso de mi amigo, que en paz descanse, el abogado Edgar Escobar, fiscalito le decíamos en la universidad, un hombre sin antecedentes penales, un funcionario de carrera, con la más alta, asesinado al pie de la justicia. No hemos sabido nada tampoco de quién es el autor intelectual. Entonces, hacen sin duda que el ejercicio ciudadano en este país sea un peligro desde cualquier instancia, no solo desde los jueces, sino desde los mismos ciudadanos, que hoy día pararse en un semáforo en Guayaquil es un peligro. Hoy día ir a la tienda, ir al banco, es una cosa espantosa. Y sobre todo este clima de violencia, el gran peligro, licenciado Jairala, que esto yo ya lo viví en otras plazas, pero claro, en otras plazas electorales, cuando uno trabaja, por ejemplo, yo recuerdo trabajaba en Honduras en el año 2012, cuando era el país más violento del planeta. Pero nosotros teníamos blindados, seguridad, íbamos a un hotel 5 estrellas y estaba yo 2, 3 días puntuales haciendo mi trabajo. Aquí yo no tengo eso. Y Ecuador, le digo, por los procesos electorales en los que estamos trabajando, se volvió lamentablemente como esos países, los cuales yo siempre decía, bueno, en Ecuador esto no pasa, en Ecuador esto no pasa, por eso no me quedé en México viviendo, por eso no me instalé en otras plazas, en otros países. Entonces, lo que está sucediendo en el país, yo creo que el único que lo puede sacar o resolver es el Poder Ejecutivo. No veo otro camino. Claro, bueno, también yo creo que estamos viviendo una suerte de otro tipo de violencia, ¿no? Que es la violencia jurídica. Es una forma de violencia esto de que hay una acción de protección sobre otra, una función del Estado que se enfrenta a otra, una inseguridad jurídica que yo no recuerdo haberla visto antes, porque la misma Constitución supuestamente pues proteccionista, no me acuerdo cómo se llamaba, cuál es la palabra, rige desde hace varios años. Garantista, sí, garantista. Pero con la misma Constitución ahora están obrando los jueces de una manera totalmente diferente. Y ya vemos que no hay cosa que se pueda hacer en este país que no se pueda torpedear con otra acción jurídica. Estoy con eco, por sí, obviamente sí. Mi actividad profesional, que es de conocimiento público, yo el otro día comentaba con una de las personas que trabajan con nosotros. ¿Tú te imaginas la cantidad de acciones que van a haber en las próximas elecciones? ¿Te imaginas? Le cuento de mi tierra, en Colta, Parroquia Columbe, que el juez multicompetente de la Parroquia Columbe, mi cantón, mi tierra de origen, mañana saque una acción de protección contra determinado candidato, recinto, porque no hay que abrir las urnas, o sea, qué sé yo. O sea, no, definitivamente lo que estamos viviendo es para mí, o sea, impensable, ¿no? Seguramente hubo épocas más complicadas, ¿no? Pero al menos las estadísticas dicen que Guayaquil es más inseguro que la época de los incendios, las plagas y los piratas, de acuerdo a las estadísticas. Y lo que está sucediendo a nivel nacional también, digamos, en el caso de la intervención del embajador norteamericano, dando declaraciones en temas, digamos, de seguridad, cuando aquí es hasta gracioso que usted ve que determinado funcionario para cargo X del gobierno en seguridad lo dice alegremente, no, es que mi carpeta tiene el visto bueno el embajador norteamericano. Y viene el embajador norteamericano, perdóneme, pero dígame usted, yo nunca he visto un Escobar rubio. ¿Quién distribuye la droga en los Estados Unidos? ¿Quién la vende? ¿Quién la distribuye en el país que tiene mayor consumo? Yo creo que el consumo tiene mucho que ver también con esto. Nunca hablamos de eso.
¿Quién puede hablar de un sistema jurídico en un país donde por cualquier delito pagas una fianza y puedes salir libre, o por lo menos puedes abrirse, digamos, con medidas cautelares? Entonces, estamos viendo en eso donde la Cancillería, por ejemplo, el canciller creo que está más preocupado de conservar la visa a Miami que exigirle respeto para el país al embajador norteamericano. Entonces, estamos en una etapa bastante complicada, pero creo que también hay funcionarios que vale la pena, digamos, resaltar su trabajo. El caso, creo que en la parte macroeconómica, me parece que el economista Arrosemena creo que le ha ido mejor como ministro de Finanzas que como gobernador del Guayas. Creo que la parte macro es súper interesante, creo que aparentemente el país estaría caminando. Tienes también al ministro Bernal, el de Bienestar Social, el haber reducido las adopciones, que era una tragedia, niños que te llevaban 4 o 5 años y ya crecían. En este momento entiendo que se han abreviado los procesos. Entonces sí, creo que hay cosas que se puede rescatar del gobierno, pero lo medular, para mí, lo más importante, que es la seguridad. No existe otra instancia o dependencia que tenga la responsabilidad que no sea el gobierno nacional, que no sea el Poder Ejecutivo, con o sin consulta. Yo le hago una pregunta a usted, si me permite, aunque no me corresponde. ¿Qué pasa si el gobierno pierde la consulta? ¿Qué pasa si pierde la... A ver, antes de darle paso a Omar, quería retomar esto de las acciones de protección una sobre otra. Es un problema terrible. Y sí, podemos enfrentarnos a un caso tan, ya no es subgénero, ya es normal, que se den las elecciones, que se elijan las autoridades y que se tarden meses en posesionarse. Porque hay una... Y la pregunta es, ¿quién le pone freno? ¿No debería ser la Corte Constitucional? Es que ahí viene el otro problema. En el tema, por ejemplo, electoral, el ping-pong entre el famoso Tribunal Contencioso y el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. Ese es el gran problema, la debilidad, lo endeble que son nuestras instituciones, el no tener garantías. Y eso imagínese usted, licenciado, y nuestra querida audiencia, eso entre personas, digamos, actores públicos, imagínese entre los Juan Piguave o los Osvaldo Morenos de este mundo, que no tenemos poder político, seguridad personal, financiero. Imagínese usted los ciudadanos de a pie, los ciudadanos sujetos a que mañana una acción de protección del Cantón Colta, mi tierra, les pueda tirar abajo cualquier tipo de barbaridad jurídica, pues, ¿no? Entonces creo que en ese sentido deberíamos tener una reflexión. Hola, doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Buen día, gracias por su tiempo, doctor. Y usted acaba de plantear el escenario de qué pasa si pierde la consulta popular del gobierno. Ahora yo le pregunto, le cambio un poco o le reformulo la pregunta, ¿qué pasa donde gana y se vendió una expectativa que no se cumple? ¿Ya? Por ejemplo, se quiere vender que la pregunta 1 es todo y que con eso no va a haber mayores problemas en el país. Si fuera por el tema de la 1 es la extradición. Si fuera por el tema de la extradición, México y Colombia serían Noruega, serían Dinamarca. Colombia tiene desde los 90 ya el tema de la extradición fijada en su constitución, también México también tiene el tema de extradición. Ahora, también ganar la consulta le puede ser una bomba en las manos al gobierno, ¿verdad? Mire, lo de México estuvo en el paquete en su momento nuestro. Y con respecto al gobierno, mire, ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, no estoy seguro. Ayer me preguntaba un colega, una cadena colega de ustedes, me preguntaba sobre este tema de la reelección del presidente, de esas declaraciones en determinado momento. Te cuento una cosa, ojalá se reeligiera a Lasso, si fuera el caso, y le voy a decir por qué. En Ecuador específicamente, solo en el ámbito local, en la última elección seccional, solo el 4% de los candidatos alcaldes en funciones que intentaron reelegirse tuvieron éxito. Porque la gente, bueno, como no tiene por qué saberlo todo, los procesos de reelección son los más complicados, porque cuando tú te reeliges, el nivel de exigencia del elector se triplica, porque ya eres un producto probado. Entonces, cuando el presidente dice que se quiere reelegir, ojalá que lo haga, y yo que sea de corazón que tenga éxito, porque si tiene éxito significa que habrá cumplido con el pueblo, por ejemplo. Ahora, sobre el tema de la extradición, sin duda, cuando se habla de estos mitos, pues no forjados, que la base de Manta famosa, Colombia está infestado, pues, de bases norteamericanas, y Colombia, todos los días, no cada año, cada mes, cada trimestre, todos los días Colombia rompe el récord mundial de producción de cocaína, todos los días de Dios. Y tienen tratado de extradición, están infestados de bases norteamericanas.
desde mi perspectiva, eso es legitimar o validar un tutelaje en materia jurídica hacia una potencia extranjera. Para mí esa no es la alternativa. Yo creo que hay que, desde más allá de la discusión de la soberanía, desde, digamos, nuestro sistema jurídico, tener la suficiente fortaleza y solvencia para efectos de que no tengamos estos problemas de, digamos, de cárceles donde hay matanzas, de jueces que son asesinados. Entonces yo creo que es un problema sobre todo interno y no nos van a dar resolviendo, como decimos en la sierra, claro, otra potencia extranjera. Doctor, ¿le ha servido en algo, o por lo menos para sacar la cabeza de la tierra al gobierno, el copiar a Bukele? Por lo menos comunicacionalmente hablando. Yo sí he sentido un cambio, ahí sabe que me llama la atención, sí he sentido un cambio en la comunicación, creo que se nota la mano de Andrés Seminario. Claro. Porque me sorprende que haya durado tanto. Andrés es un tipo con mucha paciencia, un hombre de resultados, lo conozco y le tengo mucho aprecio y respeto. No sé si la de Bukele, porque sí he visto mucho en Latinoamérica, me encuentro gente, y aquí también, que se pone la gorra para atrás, que contrata a los trolls de Bukele y todo ese tipo de situaciones. No sé si la comunicación de Bukele, al contrario, yo pensaría la de Correa. No sé si usted se fijó que el presidente ya hace ese tipo de reuniones con interacción con las vecinas, que de hecho no es pronta de Correa, eso creo que lo instauró Chávez en América Latina. Claro. ¿No? Lo jaló presidente, luego Correa con los enlaces ciudadanos, y yo creo que eso es positivo. Oiga, yo sigo pensando que lo mejor que le podría pasar al país, pero lamentablemente las cifras nos dicen otra cosa, es que Guillermo Lasso tuviera un éxito absoluto. Pero solo en materia de seguridad, como le digo, ya vimos la tragedia espantosa que estamos viviendo. Entonces yo siento más una impronta como la de Correa. Me acuerdo de esa discusión en el hospital con los vecinos del sector, el ser como de mediador con los alcaldes. A mí me parece interesante. No lo veo como que lo veo más como Correa, pero esto no es un tema de comunicación o publicidad. Si no hay gestión efectiva, si la vía Bucay-Barbanera o Comandá-Barbanera sigue destruida, hecha pedazos, si todavía ese tipo de vías, o sea, hay ciertos sectores o ciertas cosas en el país, si la vía, por ejemplo, primera vez en la historia, por más, no, es que el Cajas tiene una falla geológica, siempre la tuvo. Primera vez en la historia que está 4 o 5 meses cerrada, semicerrada, la vía Cajas, que es la vía medular para conectar al austro digamos, con la costa del país. Entonces creo que por ahí tiene que apuntar el gobierno hacia una gestión pública exitosa, y lamentablemente los mismos indicadores adicionales de la seguridad, que es espantosa, hablan, y esto lo dijeron los mismos funcionarios del gobierno. Entiendo que no se ha ejecutado ni el 35% del presupuesto del año 2022, que ya es responsabilidad absoluta de este gobierno. Y eso nos deja claro de que de nada sirve que haya un ministro de Finanzas que inyecte, digamos, liquidez o que se ponga al día con determinadas instancias del Estado, si es que no existen funcionarios que... Perfecto. Ahora, doctor, las dos últimas de mi parte. ¿Usted cree que el gobierno ya tiene ganada la consulta? Porque hay unas cuentas encuestadoras que dicen que para qué ir a votar, pues si ya están los resultados básicamente. Están hablando de 70-75% por el sí. Creo que una de ellas fue Sedato, si mal no recuerdo, que dijo que están entre 60-65%, hasta 68% en algunas preguntas por el sí. Y hay otros sectores que dicen, ¿sabes qué? Le dicen al gobierno, tú no te metas, deja nomás que ciertos líderes de opinión, sectores ciudadanos impulsen, no te metas porque de lejitos me ayuda más. ¿Tú crees que ya ese tema ya está sentenciado o puede haber algún tipo de cambio durante el camino? A mí me interesa mucho, quisiera ver el desenlace de un gobierno con 80% de rechazo, y ni le digo la credibilidad de la palabra del presidente, porque van a decir que soy un opositor o una cosa por el estilo. Yo que soy un analista, y un analista como hobby, porque realmente soy un consultor político profesional. De hecho, ustedes deberían proponerme más elecciones que estos temas que me causan problemas. Con gusto lo hago, con mucho cariño lo hago siempre en este gran espacio. Mire, yo soy de la tesis de que es una locura. Si yo hubiera sido asesor, pues de hecho ya la consulta estaba decidida con Ello Andrés, pues, ¿no? Pero si yo fuera asesor de un gobierno que tiene 80 rechazos, yo le diría, presidente, es un suicidio que usted se ponga a evaluar o que se ponga al escrutinio en una elección de orden local cuando usted tiene este tipo de indicadores. No es el momento. Yo le hubiera dicho eso. O sea, yo veo muy difícil, como le planteaba el licenciado Jairala, que en una elección de orden local tú lleves un tema nacional de un gobierno y poder evaluarte, y adicional a eso tú desafías a los electores, calificándolos de
se lo dice a alguien que nunca en su vida tenía un porro de marihuana en la boca, ¿no? Porque yo creo que el otro factor de la tragedia del narcotráfico es el consumo. No hablamos casi de eso. Solo se victimiza al consumidor cuando tiene que haber, yo creo que fortalece en ese sentido. No de encarcelarlos, pero sí de generar poco de conciencia. Entonces, en ese marco, si ellos dicen, bueno, si lo dice Ceratos, a Ángel Pulido le tengo respeto, pero en todo caso ninguna encuestadora es infalible. Yo veo bien complicado, y si lo hacen, bueno, lo voy a analizar con detenimiento porque veo muy complicado. O sea, yo no descarto un escenario, diciéndolo en otras palabras, en el cual el gobierno pierda algunas preguntas o todas. Y finalmente, doctor, a ver, ¿cómo visualizamos el 2023 políticamente hablando, sabiendo que tenemos a portas elecciones seccionales, consulta popular, elección de miembros del Consejo de Participación Ciudadana, en una que otra consulta popular local que va a haber también el 5 de febrero? Vamos a tener nuevas prefecturas, vamos a tener nuevos alcaldes, vamos a tener, y de por medio, una asamblea que ya le dijo el otro día, pues le mandaron el recado a Carondelet a decir, oiga, mire lo que pasó en Perú, mire lo que pasó en Perú, así, esas fueron las palabras de Esteban Torres, mire lo que pasó en Perú, cuidado. ¿Cómo visualiza ese 2023? ¿Así, igual de convulso que el 2022 o se calmarán las aguas? Bueno, en el ámbito local, creo que cada plaza tiene su realidad. Cada plaza, Durán y Guayaquil, por ejemplo, que están a un río de distancia, son dos plazas totalmente distintas. Ambato y Riobamba, Salinas y Libertad. Es impresionante cuando usted revisa los estudios cualitativos, cuantitativos, o sea, cómo varía la idiosincrasia de una cuadra a otra en ocasión, ¿no? Cada plaza tiene su realidad y ese suele ser el orden local. En una elección donde el gobierno se somete, digamos, a, como le decía yo, a evaluarse, lo veo complicado, pero no descartamos lo que podría suceder en este caso, con ciertas preguntas que, bueno, que entran a un debate con voceros, digamos, distintos. Ahí vi un par de abogados o abogadas que están llevando la batuta de la vocería, llamando un debate cuando... Es que también vienen un poco los exabruptos de la cabeza, ¿no? Recordemos que creo que a los 3 o 4 meses de iniciado su mandato, Nebot conspirador, Herbas evasor, Correa narcotraficante, Pachacuti conspiradores. Entonces es muy difícil que tú tiendas puentes cuando tienes ese tipo de retórica. Y posteriormente, bueno, finalmente el mismo Nebot fue el que, o al menos el Partido Cristiano fue el que evitó que el presidente sea cesado. Entonces, yo no quisiera vislumbrar un panorama oscuro, al contrario, y si es necesario que el gobierno gane la consulta para que esto se resuelva, a buena hora, pero por las circunstancias, por lo que le planteo, por el escenario que es una elección local, por el hecho de evaluar a los electores, con esos indicadores, desafiar a los electores y respetarlos que son narcotraficantes si no están a favor de X o Y, lo veo bastante complicado. Pues, ¿no? O sea, fue hasta la evolución. Bueno, Correa te acusaba de agente de la CIA, pues no, que era muy parte de la retórica ochentera de la Guerra Fría, pero lo veo difícil. Pero en todo caso, yo creo que hay que tener fe en que el 2023 sea un año positivo para el país, y ojalá las campañas electorales son contundentes, este tipo de tendencias, para efectos de que, como decía el Liceo Varela, no tengamos posesiones en 8 meses, 9 meses. Va a pasar como la inscripción de Garito, pues no, que hasta ahora se manifiesta el Tribunal Contencioso, y ese tipo de decisión hubiera... Bueno, gracias al doctor Osvaldo Moreno, consultor político que está hoy día con nosotros. Un abrazo, Osvaldo, y feliz año. Feliz año, y espero en la próxima entrevista quizás saludarlo a usted como alcalde electo. Un abrazo. Caramba, gracias. Chao.